ellas de cómo es posible establecer libertad e igualdad al mismo tiempo. 4 formas, 4 conceptos. Un concepto es una forma racional. Son 4 formas racionales. ¿Qué diferencia tiene esta democracia que he llamado realista y después he bautizado de británica? ¿Qué diferencia tiene con respecto a las otras 4? Que no se la puede llamar propiamente racional, sino razonable. Es un matiz muy importante. Para el demócrata británico, ser racional es exagerar. Porque la razón quiere ser lo que es. Le voy a decir lo que es. Uy, lo que es. Si me dice usted lo que es, no lo puedo cambiar. No podemos negociar. Sabe usted que también los británicos son un gran pueblo de comerciantes, ¿no? En España los tradicionalistas, yo he vivido en una ciudad de tradicionalistas cuando era niño, unos pocos años, luego me volví a mi pueblo, a Madrid. Y era increíble. Las cosas tenían un precio. Y no te podía ocurrir decir que cambiaba, porque era ofenderle, era como decir, usted ha puesto un precio superior al debido, me está acusando de deshonesto, de que no es enojado. Tenían a honor, que el precio era el precio, porque no estaban engañando a nadie. Y si uno le decía, y yo no he vivido eso, y si uno le decía, ¿cuánto vale tal? Ah, pues mire, me gusta esto y no, el precio me parece bien, pero no tengo dinero, ya vendré a comprarlo. Y entonces decía, no, lléveselo, ya me lo pagará. Aquí estamos entre gente honrada. Ni yo le engaño con el precio, ni yo dejo de fiarme de usted. Sé que vendrá a pagarme. A mí me han dicho eso en tiendas donde no me conocían de nada. Cuando yo era estudiante en Pamplona, en aquella época, hace unos pocos años, en Pamplona la gente era tradicionalista, no era democrática. En cambio, cualquier demócrata les tacharía de loco. Aquí esto le pongo 100 euros porque sé que va a decir, esto es mucho, bueno, se lo bajo a 80. No, 80 no, 40. No, pues 60. Vale, de acuerdo. Que era más o menos el precio que él sabía que me iba a vender. Si crees en la verdad, no negocias. Y la razón razonable es la razón negociadora. En el libro de uno de mis maestros, al que le tenía yo un gran afecto, Inés Cipel, usted seguro que ha leído cosas de él. En uno de los volúmenes de su autobiografía cuenta uno de sus viajes a Japón. A él le invitaban bastante a dar clases en Japón y entonces pues le gustó mucho la pieza, le gustó mucho el arte. Y le dijo a un japonés que le acompañaba, ¿y esto cuánto vale? La cifra no me acuerdo exactamente, pero su amigo le dijo, pues esto valdrá, vamos, 1000 yens. Ah, pues me alegro que me lo diga porque no pone el cartel con dinero. Entonces el otro dijo, ¿cartel con dinero? No. Está en la tienda del artesano japonés. El artesano japonés no pondrá nunca lo que vale su pieza. Ah, ¿no? No. Porque como él hace las piezas por amor al arte, el amor no se paga. Entonces, ¿yo qué hago para comprar? ¿Por qué las
sí la vende, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hace? Pues mira, lo que hay que hacer es entrar y decirle, me ha gustado mucho esa pieza que usted pone ahí, es preciosa. Oh, te contestará él, oh, cuánto me honra usted, querido señor, apreciando algo, mi humilde obra, que, bueno, ¿para qué? Me gusta tanto, tienes que decirle a continuación que yo estaría dispuesto a darle 3.000 yens por esto. No, ¿cómo va? Lléveselo, pero yo ¿cómo voy a...? Bueno, pues por lo menos déjeme darle 2.000. No, hasta el final le dice, bueno, permítame darle 1.000, bueno, de acuerdo. Graba la pieza y ya está. Todo el ritual que en el mundo comercial en el que vivimos parece ridículo, pero que tiene un sentido tremendo. En una sociedad en la que la gente piensa que no todo es razonable, sino que también hay cosas que son sí o no, que hay que mezclar lo razonable con lo no razonable. Entonces, los británicos eso también lo aplican a la política. Y entonces tienen una expresión famosa de la política británica. La política es negociación, es trato, es no exageración, pero tenemos que tener un acuerdo en algunas cuestiones fundamentales. Eso es una muestra más, entre otras, de sabiduría política típica de los británicos, porque es pura lógica. No existe, lo hablábamos antes, no existe lo relativo si no existe lo absoluto. Como no existe lo absoluto si no existe lo relativo. En la filosofía de género empezaron diciendo que los hombres éramos mala gente y que las mujeres tenían que tener todo el poder y cosas así. Y al final resulta que lo que tenemos que hacer es ser todos transgénicos. Y en España ya se han aprobado una ley para que los niños pues cambien de lo que quieran continuamente, al quedarse en medio, no se sabe. Entonces, pues transexuales, bisexuales son los que están de moda ahora. El otro día en un periódico leí un periodista que comentaba estas cosas y decía, hay siempre que tener en cuenta a las lesbianas, a los gays, a los transexuales, a los bisexuales, y se ve que de pronto se vino a la cabeza y dijo, bueno, y los heterosexuales también. Todavía hay gente tradicional. Esa gente extraña, curiosa, peculiar, que todavía queda. Entonces, pero los británicos se dan bien cuenta que no hay hombre sin mujer, ni mujer sin hombre, y que no hay relativo sin absoluto, ni absoluto sin relativo. Y por consiguiente que, por mucho que sea conveniente utilizar la razón razonable, pero tiene que haber alguna razón sólida que no se mueva. Si no, no podemos ponernos de acuerdo. No podemos llegar a acuerdos. Pero entonces no sería razonable. ¿Cómo? Entonces no sería razonable. Efectivamente, los fundamentals no son razonables sino racionales, pero son la base para que pueda haber lo razonable. Entonces si tiene bases distintas igual, ¿Cómo? si
tienen bases distintas, No hay... católico, musulmán o izquierda extrema, derecha extrema, tienen bases distintas. Eso, si tienen bases distintas, entonces lo razonable no se puede poner en práctica, como usted bien dice. Es el problema, precisamente. Pero siempre hay puntos de contacto. Bueno, sí, sí. La vida. Siempre estamos hablando en teoría. La vida luego siempre puede más, pero también existe, y además, desgraciadamente, con muchísima frecuencia en la historia, la guerra, que es cuando el único punto de contacto es intentar que ya no haya contacto. Y eso es muy común también. ¿Por qué? ¿Cuál es entonces el problema? Hemos llegado al punto. Vamos a estar todavía otro día más. Si ustedes me soportan, pues ahora hemos llegado al punto. ¿Cuál es ese punto? Pues que tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso se llama esgrima, en cuáles son los fundamentales. Y eso no es tan fácil. Porque la razón pues es una facultad, sumamente poderosa que tenemos los humanos. Pero la razón, tanto como para llegar a ver con total claridad y seguridad no alguna verdad, sino la verdad, son palabras mayores. Hay dos dimensiones de la verdad: la dimensión subjetiva y la objetiva. La dimensión subjetiva me produce lo que se llama seguridad o certeza. Tanto más estoy cerca de la verdad subjetivamente, tanto más cierto me siento. Desde el punto de vista objetivo, la dimensión de la verdad es la claridad. Tanto más claro veo algo, tanto más me parece que es verdadero. Y efectivamente los seres humanos pueden avanzar en claridad y en certeza. Pero podemos avanzar tanto, como para decir, ya le voy a decir la verdad, porque lo veo con absoluta claridad y con absoluta certeza. Pues, como diría un griego clásico, solo un Dios es capaz de decir eso. Un ser humano, no. Es cierto que si tuviéramos la suerte de que la población había mucha gente, y además esa mucha gente formando parte de la élite dirigente del país, que hubieran profundizado en la verdad, todos ellos, pues seguramente podríamos diseñar unos ciertos fundamentals en los que estuviéramos todos de acuerdo. Pero eso, digo, no resulta fácil. Primero porque la inteligencia humana tiene muchas dimensiones. Entonces hay gente que es extremadamente inteligente, por ejemplo, para la matemática o para la bioquímica, o inteligencia práctica o técnica, pero en cambio las verdades fundamentales filosóficas no tienen facilidad para ello. O viceversa, mi maestro es un genio filosófico, pero le proponías un problema práctico y se le hacía un mundo. No tenía mucha inteligencia práctica. Es difícil encontrar un
población generalmente no piensa mucho. Es así, es duro decirlo, pero desde que el mundo es mundo ha sido así. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, hay algo que nos puede ayudar. Y es, si yo todavía me doy cuenta que puedo profundizar en la verdad, pero veo al mismo tiempo que no la capto todavía plenamente. Pero de pronto me sucede algo que es existencial. Es decir, la verdad es pensada, pero de pronto en mi existencia pasa algo, en mi vida, la existencia es la vida, pasa algo en lo que yo sorprendentemente veo una confirmación de esa verdad. ¿Qué significa eso? Que ya he comprendido la verdad perfectamente. No la he comprendido perfectamente. Lo que he hecho es que me parece que hay algo en mi vida que confirma esa verdad que voy viendo. Eso que estoy diciendo es lo siguiente. Uno, mientras me muevo en la verdad que voy configurando, eso le llamamos los clásicos, pruebas de Dios o de pruebas que hacen creíble que Dios existe. ¿A qué llamamos Dios? Por el momento llamamos Dios al referente absoluto, que es absoluto, es decir, que ya no es discutible, que es lo absoluto. Bueno, si yo me he acercado a decir, pues sí, tiene que haber eso, tiene que haber un absoluto que debería ser de estas características, pero claro, eso lo pienso, pero en mi vida no lo he visto. El propio San Juan, que era buena persona, y conocía a Jesucristo, y dice, a Dios nadie lo ha visto. A Dios Padre se refería. Pero si de pronto llega alguien, seguimos con San Juan, que hace unos milagros espectaculares, cuya doctrina además dice, esto es lo que yo pensaba que es verdadero. Su doctrina es lo que yo pensaba que es verdadero. Y además resulta que Pataplón resucita a un muerto, que no es ninguna broma, o cosas de ese estilo. Entonces ya he comprendido perfectamente la verdad. No. Tendría que ser Dios para comprenderla perfectamente. Todavía no la he comprendido perfectamente, pero empiezo a creérmela. Empiezo a creérmela. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Por qué fracasan los británicos a pesar de ser unos genios de la política? Porque los fundamentals no se adquieren por agreement, se creen por fe. Los fundamentals se creen por fe, no se adquieren por un agreement. Entre otras cosas porque el agreement se puede cambiar cada día y eso es muy cansado. Y además el agreement se puede interpretar de formas muy diversas. Pero la fe se puede interpretar, pero no tanto, porque la fe implica una buena voluntad de acción. ¿Qué estoy queriendo explicar? Y creo que no me ha salido mal del todo. Seguro que uno más listo lo hubiera hecho mejor, pero ¿qué estoy queriendo explicar? ¿Por qué durante milenios
autoridades han pensado, casi sin excepción, que no podía haber política sin religión. Porque si no hay religión, no hay fundamentos. Y el abismo no es suficiente. No es suficiente. Pero sería una condición tener todos la misma religión. Pues sí, la verdad que sí. Y la realidad es otra. La verdad es que sí. Y por eso, durante siglos y milenios, los pueblos generalmente han estado conformados por personas de la misma religión, hasta el punto que muchas veces, por ejemplo en la Grecia antigua y clásica, se consideraba que eran los dioses los que configuraban la unidad política. ¿Quién daba la unidad política? ¿Quién configuraba a Atenas? La diosa Atenea. Son los dioses de Atenas los que han configurado a Atenas, ojo, como entidad política. ¿Cuál fue el tremendo problema de Roma? Pues Roma, ¿nos hemos pasado la hora? No, todavía. Además, Manolo se ha ido y nos ha dado. Pues, digo, ¿cuál fue el gran problema de Roma? Roma había sido formada por los dioses también, y tenía un dios superior que era Júpiter. Pero Roma va conquistando pueblos y no se le pasa por la cabeza convertirlos a la religión de Júpiter, porque los judíos, por ejemplo, eran judíos y tenían su dios, y los partos eran partos y tenían su dios, y ni a los mismos romanos les hacía gracia que un judío tuviera como dios a Júpiter. Júpiter era el dios de los romanos. Por consiguiente, ¿cómo arreglar esto? Bueno, pues os dejo vuestros dioses, os incorporo políticamente. ¿Y eso qué significa? Que tenéis que aceptar el derecho romano y la ley política romana. La religión, cada uno tiene la propia. Y para demostrar que aquí tenemos una unidad, lo que hago es que cada país conquistado agarra su divinidad y me la traigo para Roma también. O sea, Roma era una especie de bazar de dioses porque respetaba a los dioses de los diferentes pueblos. Los diferentes pueblos no perdían sus dioses. Y a Roma no se le pasaba por la cabeza que los perdieran, porque si los perdían, se perdía la posibilidad de la paz pública en ese país. Porque es la unidad en los fundamentos la que garantiza la paz política. Por consiguiente, si les hubieran quitado los dioses, no se garantizaba la paz en esos países. Y ustedes, que seguramente han leído pues, en los primeros tiempos del cristianismo, ven que allí había Herodes y Pilatos. En los belenes que hacíamos de niños en casa, siempre aparecía Herodes y Pilatos. Pilatos, ¿quién era? El representante del poder jurídico y político romano. ¿Quién era Herodes? El rey de los judíos. ¿Qué tenía que hacer Herodes? Llevarse bien con los romanos y con el sumo sacerdote. Con los romanos para que le permitieran seguir siendo, por decirlo así, el gobernador de la zona, no era exactamente gobernador, y con el sumo sacerdote porque los judíos estaban unidos por la religión judaica. El Herodes tenía que mantenerse a bien con todos. Era una especie de astuto que
qué? Porque los cristianos venían diciendo que solamente había un Dios que servía para todos los pueblos. Que cada pueblo no tenía un Dios, sino que no había más que un Dios para todos los pueblos. Eso ya era un poco de lío. Y además era un Dios que no era conocido, no era el de nadie. Menudo problema. Pero es que además el problema se duplica, porque como a final del siglo I y principios del II empieza a verse esto que acabo de decir, que ya en Roma, en el imperio, pues hay demasiada mezcla y demasiados problemas, ¿cómo se les ocurre establecer una paz sólida a los emperadores? Por la manera más rápida, que decir, crea usted en quien quiera, pero aquí hay un Dios que todos deben admitir. Usted, persa, crea en sus dioses, en Zaratustra, usted judío, crea en Yahvé. Muy bien, permitido. Pero todos, además de creer en su Dios, creen y rinden honores al emperador, porque el emperador es el Dios de todo el imperio. Bueno, en muchos países dicen, pues, por el mismo precio, le rindo pleitesía y no pasa nada. Y llegan los cristianos y dicen, Nanay del Paraguay, yo no rindo honores como divinidad al emperador. ¿No le rindes honores? No. Pues ya verás el leoncito que te voy a sacar en el Coliseo. Porque si no rindes honores al emperador, pues los leones que saco están hambrientos y tú verás lo que haces. El problema fue tremendo. Ahí decían que un cristiano, como están ustedes tan serios, voy a ver si, que un cristiano que lo llevan allá al Coliseo, y le sacan ahí los leones, y el cristiano pues cae de rodillas, cierra los ojos para resistirlo, y empieza la plegaria. Dios mío, dado que debo morir, por lo menos que muera como un buen cristiano. Y entonces cuando abre los ojos ve al león arrodillado a su lado. Bendice, Señor, estos alimentos. Vamos a recibir. Bueno, pues lo cierto es que ese problema tremendo se soluciona solo al comienzo del siglo IV, cuando los ya desesperados, pues el emperador dijo, bueno, pues como no podemos con los cristianos, pues lo que vamos a hacer es otra cosa, que el imperio cristiano. Ya está. Y así se soluciona. Y es lo que hicieron. Primero Constantino permite el cristianismo, pero no solo lo permite, sino favoreciéndole tremendamente, y luego ya Teodosio lo convierte en la religión oficial del imperio. Así surge el problema. Es muy bonito ver qué es lo que pasa cuando cae el imperio romano, las discusiones que hubo. Eso, ahora que llega Manolo y ya tenemos que terminar, el detalle, ya se ha perdido toda la película. He estado trabajando. Como si nosotros no hubiéramos trabajado. Bueno, pues es muy interesante ver cómo cuando se empieza a olfatear que el imperio va a caer, que va a ser conquistado por los pueblos bárbaros, los paganos que todavía
habéis hecho el Imperio Cristiano, mira lo que pasa, está a punto de desaparecer, culpable los cristianos. La acusación fue tan grave que, como ustedes saben, obligó a uno de los escritos más famosos de la historia de la filosofía política, que es el de Civitate Dei, el libro de la ciudad de Dios de San Agustín, que está dedicado, que tiene por finalidad principal defender el cristianismo de esa acusación. Bien, pero a pesar de todo el cristianismo, el Imperio Cristiano cayó. Es muy interesante ver lo que pasó ahí, pero yo creo que a estas horas ya no podemos ver, se tiene que quedar. Hay que dejar algo para el próximo jueves. Eso, porque no, ya no voy a saber qué decir. Bueno, Muy bien, aquí lo dejamos entonces. dejamos aquí una cuestión. Si no hay cuestiones, nos vamos hasta el próximo día. Y si no el próximo día, pues espero que haya más cuestiones. Una pregunta, algo que nos sugieras leer esta semana que vamos a estar y venir preparados para la próxima. Algo que sugiero leer. A ver, a estas horas del día no falta que se le ocurra algo, pero hay el que ha escrito cosas muy interesantes sobre todo esto es Eric Feigelin. Eric Feigelin. Vean ustedes publicaciones de Feigelin, o si no, de Christopher Dawson. Ambos autores tienen escritos sumamente interesantes acerca de esta temática. Pues muchas gracias. ¿El poder de la mano guardínica? Interesante, ¿no? ¿Alguien sabe cómo apagar esto? Hola Manolo, ¿cómo estás?